Ya, familia, buenas noches para todos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Inverso en nuestra séptima lección. Séptima lección y estamos felices de poder ser parte de sus vidas a través de este programa. Y damos una bienvenida al ministro Emanuel Angarita. Emanuel, bienvenido. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para ti también, Emanuel. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado a nuestros amigos que están conectados con nosotros. ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo está esa tierra andina, pero andina de verdad? Bueno, hoy para todos los que nos están viendo y escuchando, nos encontramos desde las tierras hermosas de los páramos andinos, aquí en Laguna de García. Está el clima un poco frío por esta zona, está un poco frío, pero eso no impidió estar con ustedes hoy en Inverso. Así que desde ya envía allí sus comentarios, saludamos a todas las personas. Este espacio es para saludar y dar la bienvenida a todos. Feliz sábado, familia del Inverso, familia de Inverso, donde descubres tu identidad y vives con propósito. Y estamos felices de estar con ustedes. Y bueno, aquí ya nos están llegando algunos comentarios. Allí Julio López nos dice bendiciones, Luis Alejandro nos dice bendiciones, María Augusto nos dice feliz sábado. Y también aparece allí Givek Vargas. Saludos chicos. A Isa no se le escucha mucho, no sé si me escuchan ahora sí. Eh, Ahora sí estoy colocando por aquí volumen. Ahora sí, ¿me escuchas bien? Acá se te escucha bien, pastor. Por acá se te escucha bien. Bien, familia, estamos felices. Bienvenidos a Inverso. Hoy un gusto, no sé si estará también nuestro amigo Dilner por aquí conectado. Él también sí va a estar con nosotros, pero no ha llegado, estará a llegar en un momento. Llegamos a la lección 7, ¿vale? Llegamos a la lección 7. Esta temporada va volando, esta temporada va corriendo. Y estamos llegando casi a la mitad, bueno, a la mitad de nuestra lección de Inverso y ha sido un viaje más fascinante por el tiempo bíblico en la época de Moisés. Creo que siempre hay lecciones que sacar de la vida de Moisés. De hecho, la lección de hoy lleva por título Sácame de aquí. ¿De dónde nos quiere sacar el Señor? De manera. Así que bueno, a todos los que están conectados, les deseamos un feliz sábado. Coloque allí en el comentario su saludito, su bendición, coloque en el comentario allí, bueno, el saludo a cualquier persona también, ¿no, Manuel? Porque este mundo inverso es para todos. Nosotros queremos saludar a la familia de Bienes 106.1 FM, que está allí conectados con nosotros, y queremos saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan por Omega 97.3 FM. Saludamos allí al hermano Edinson Di Carlos, quien está desde la cabina de Omega transmitiendo este programa, pastor, para todas las personas de esa zona de Yaracuy. Así que estamos contentos de que el circuito de Hope Radio Venezuela nos apoye y que el mensaje del Señor pueda llegar a estos lugares, ¿no? Y esta lección tan interesante, pastor, donde hemos estudiado y hemos hecho un recorrido muy significativo en la historia de Moisés junto al pueblo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero estamos allí, la trama no ha avanzado mucho, ¿no? Estamos allí dando unos pasos interesantes. Sí, la historia de la lección de Inverso va un poco más atrás de la lección de adultos, pero ha sido fascinante ver detalles por detalles. Así que bueno, vamos a orar. Manuel, vamos a orar, pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de esta lección, porque tenemos muchas preguntas para nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, para que también en el chat puedan allí hacer sus comentarios, su intervención y puedan aportar de esta lección tan maravillosa que si usted no la tiene puede ir a internet y coloca lección de inverso y así que bueno, vamos a orar a todos los que nos están viendo allí. Vamos a orar para iniciar con nuestro repaso de la lección de inverso. Oramos. Bendito Dios, en esta noche estamos felices porque nos permite una vez más conectarnos con esta hermosa familia de inverso. Queremos aprender de ti a través de la lección de esta semana y te pedimos. Nidia, volvimos. Creo que tuvimos un pequeño percance en la red, pero la red ya está de vuelta. La red ya está de vuelta, así que escribimos allí si están con nosotros. Estábamos orando y bueno, eh, abrimos los ojos de la oración y nos dimos cuenta que la red había salido, pero estamos aquí. Emma, volvimos. Hemos vuelto, pastor, hemos vuelto. Tuvimos una falla allí en la conexión. Aparte tenemos que apagar un poco el micrófono porque los vecinos estaban inspirados, pero aún así vamos adelante.
Estábamos hablando y bueno, le damos gracias a Dios porque volvimos a este programa diverso. Y bueno, lección 7 vamos a entrar en materia porque el tiempo corre. Y la lección que vamos por título, sácame de aquí. ¿De dónde nos quiere sacar el Señor? ¿De dónde Dios nos quiere arrancar para colocarnos en otro lugar? Y el texto o la lección de esta semana está enfocado en dos versículos, en dos capítulos, perdón, capítulo 11 al 13 del libro de Éxodo, y estaba enfocada de manera especial en la última plaga, donde se narra allí de manera especial la liberación del pueblo de Israel y mostrando también cómo la obediencia a Dios y a la sangre del Cordero Pascual ofrecieron salvación para ese pueblo de Israel y no solo para el pueblo de Israel, sino también para el pueblo de Egipcio. Entonces, esto es en resumen. Hay una pregunta. Vamos a iniciar con nuestra pregunta para poder entrar en materia, que podemos dejar allí para nuestros amigos, puedan ir colocando allí su comentario. ¿Cómo podemos responder con fe a las instrucciones de Dios para recibir su salvación y qué nos enseña la Pascua sobre el sacrificio de Cristo Jesús? Así que bueno, vamos a entrar en materia, Manuel, de la lección de escuela sabática. ¿Cómo podemos nosotros responder con fe a las instrucciones de Dios? Pero esa pregunta es para nuestros amigos, no la vamos a responder nosotros, que la respondan aquellos que están conectados con nosotros. Los que están conectando. Bueno, vamos a hablar un poquito de la lección para que nuestros amigos que se están conectando puedan entrar en el contexto de la lección de esta semana. Los israelitas llevaban demasiado tiempo siendo esclavos y ahora estaba el proceso ya de la liberación y ya habían ocurrido 9 plagas e iba a llegar la plaga más terrible, la que nunca nadie iba a poder levantarse de esa plaga, de una plaga que iba a traer muerte. Había venido plagas difíciles, había venido plagas fuertes, pero esta última plaga era una plaga fuerte, terrible, que iba a causar la muerte de muchas personas, pero aunque iba a causar la muerte de muchas personas, entonces Dios también había dado la provisión de la salvación y de la vida. Y ellos tenían que realizar allí un acto de fe, un acto de obediencia, un acto de amor. ¿Y cuál era ese acto, Emanuel? Pero ellos debían entonces obedecer, ¿no? De obedecer, hacer el sacrificio, utilizar la sangre del cordero para los dinteles. Era un asunto de obediencia profunda, pastor. Y es interesante cómo el énfasis se da en esta última plaga, ¿no? Y la oportunidad. A mí me llama la atención y quizás esto lo deberíamos mencionar un poco más adelante, ¿no? Pero en esa introducción que está haciendo, a mí me llama la atención que el pueblo egipcio tuvo la oportunidad también de salvar a sus hijos, ¿sí o no? Tuvieron ellos la posibilidad de salvar a sus primogénitos. Entonces, eso nos lleva a contextualizar de una vez la lección de entender que nosotros también tenemos la oportunidad de salvación, al igual que ellos. Unos aceptan, otros no. Unos aceptamos, otros no, pero la disposición del Señor es la buena noticia del Evangelio. Hay salvación para todo aquel que la acepte. Así es, Emma, así es. Fíjense que en estos casos, en esta última plaga, Moisés la anuncia. Moisés la anuncia, la da al pueblo egipcio y al pueblo hebreo, y todos tenían la oportunidad de salvarse. De hecho, el relato de Éxodo, en los capítulos 11 al 13, aparece que muchos egipcios, algunos egipcios, creyeron en la palabra de Moisés, pero otros egipcios entonces no creyeron en la palabra de Moisés. Y es muy interesante porque habían ocurrido ya 9 plagas. ¿Y cómo no creer en la palabra de un hombre que era considerado como un dios ya en el pueblo de los egipcios como lo era Moisés? Porque ahora a Moisés no le hacían daño, no lo podían matar, no lo podían hacer nada porque el pueblo había creado ese vínculo con él, porque decían, si Moisés muere, entonces ¿quién quitará las plagas? ¿Quién alejaría las plagas? Había creado ese pensamiento. Pero la última plaga llegó y es interesante notar que el anuncio fue para todos. El anuncio es para todos. Entonces, hay una pregunta que surgió allí en la lección, y es por qué Dios, al anunciar esta plaga, permitió que mucha gente muriera. ¿Por qué Dios permitió que mucha gente muriera? Y es la pregunta que a veces ocurre hoy en nuestros días, que Dios es un Dios cruel porque permite que muera mucha gente, o porque hay guerras y Dios está allí, no interviene. Entonces, ¿por qué Dios permitió, Manuel, que esta plaga ocurriera y que mucha gente muriese? Mucha gente muriese. Y bueno, aquí mientras Manuel se conecta, no sé, se quedó paralizado aquí el video.
Puede usted, querido amigo que me está viendo, me está escuchando, puede allí comentar en el chat, ¿por qué Dios permitió que todas estas personas muriesen? ¿Cuál es el trasfondo de esta situación? Allí Emanuel comenta, no sé si ya están conectados con nosotros. Bueno, yo creo que Emanuel se desconectó, está allí como un poco la señal de... Bueno, hablando acerca de esta pregunta, querida familia, mientras Emanuel regresa, mientras Emanuel vuelve a conectarse allí, para comprender por qué ocurrió la muerte de los primogénitos, debemos nosotros ir un poquito al trasfondo cultural de la época de egipcio. La batalla que estaba ocurriendo aquí no era una batalla entre dos pueblos, sino entre dioses. Los dioses egipcios y los dioses, y el dios del pueblo de Israel. Por eso es que tenía que Dios mostrar su poder, porque Dios dijo, les voy a mostrar mi poder para que crean que yo soy Dios. Y cuando ocurre la plaga, de la 10ª plaga, ¿verdad? Bienvenido otra vez, ya está con nosotros. Cuando ocurre la plaga, entonces hay un trasfondo, un trasfondo. ¿Por qué Dios permitió que esta gente muriese? No es que Dios sea un Dios cruel, sino que Él les dio la salvación a todos. El anuncio fue general y solamente un grupo obedeció a la voluntad del Señor. Sí, pastor, y mira que podemos analizar en ese momento, ¿no? De forma muy interesante el asunto, entendiendo de que para el pueblo lo que estaba sucediendo no era descabellado, ¿no? Para los egipcios no era algo descabellado, sino que ellos esperaban una manifestación poderosa de Dios. Entonces era el método necesario, no era necesaria la muerte, por eso el Señor, pues como siempre, lleno de misericordia, hace el anuncio a tiempo, pero ellos debían entender que Dios era firme en sus decisiones y que tenía el suficiente poder para mostrar que los dioses de Egipto no tenían ninguna relevancia, que eran simplemente imágenes falsas y no tenían ningún poder. Por eso el asunto de la lección nos habla que la lucha de los israelitas por la libertad se convirtió en un enfrentamiento sobre quién servía al Dios más poderoso, ¿sí? ¿Quién era el Dios más poderoso, el de los israelitas o el de los egipcios? Ese era el tema en cuestión. Y uno puede analizar, pastor, que las personas de Egipto no tenían ninguna consideración en cuanto al pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos hace muchos años habían dado la orden de matar a todos los primogénitos. Ahí no se hizo un anuncio, ahí no se les dio oportunidad. Ahí pasó la espada con todo el niño que iban haciendo y no había intervención divina. Pero el Dios de Israel, que estaba mostrando su poder, sometiendo a cada uno de esos dioses, como lo vimos en la lección donde se hacía referencia a cada una de las plagas, ahora va a ser esta manifestación poderosa, pero les da la oportunidad y dice, ustedes pueden salvar a sus primogénitos si obedecen. Así como el pueblo de Israel, ustedes también tienen la posibilidad. Sin embargo, el poder del Señor tenía que manifestarse porque era lo que ellos esperaban. A mí me llama esto la atención, pastor, porque para nosotros quizás esa conducta es contraria al concepto que tú y yo tenemos de Dios hoy, ¿no? Y los muchachos que están conectados. Nosotros entendemos o vemos a Dios desde una perspectiva totalmente diferente y vimos la manifestación del carácter de Dios en la persona de Cristo Jesús, cuando el Señor se encarnó, pero tú analizas qué esperaban ellos de Dios y entonces vemos que el acontecimiento que sucede en el libro de Éxodo era parte de lo que ellos esperaban. Así es, fíjense que en este marco entonces entra una pregunta, pueden ustedes ya que la hemos analizado, nuestros amigos pueden aquí comentar en el chat, ¿por qué crees que Dios permitió una plaga tan severa como la muerte de los primogénitos? Escríbenos allí, querida familia, su apreciación allí en el chat y estaremos en unos minutos leyendo su comentario en en vivo de la lección 7 de Inverso. Entonces, es allí, Manuel, donde podemos nosotros entrar al anuncio. Ya conocemos el trasfondo cultural, la lucha que estaba llevándose en ese momento entre dioses, entre quién era más poderoso. De hecho, las lecciones pasadas nos apuntaban que cada plaga era pues de cierta manera minimizando las creencias egipcias de un dios, el dios del río Nilo, el dios de la diosa de las manos, cada una apelaba a los dioses que tenía el pueblo de Egipto. Y en esta ocasión, pues esta plaga era tan mortal, o este anuncio fuera tan mortal, porque apelaba directamente a la vida humana y apelaba directamente a la vida del faraón. Y es allí la lucha de los dioses, porque Faraón pensaba o se consideraba como el dios de su época y que nadie podía tocarlo. Y al tocar la Biblia, entonces dejaría por sentado quién es el verdadero Dios. Entonces, que allí nuestros amigos, ¿por qué cree que Dios permitió una plaga tan severa como la muerte de los primogénitos? Venga al anuncio de la plaga, Manuel.
¿Cuál era la instrucción? ¿Cuál era la instrucción allí que debía darse? A ver, cuéntanos aquí sobre la instrucción que debía darse para poder salvarse. Y esas son las instrucciones que hoy Dios también quiere para nosotros. Pero la instrucción podemos resumirla y de forma concisa era, ¿no? En obedecer, en hacer su pan sin levadura en la casa, sacrificar el cordero y la instrucción era pintar, ¿no? El dintel de la casa con la sangre, haciendo la marca. Pero también había una instrucción, pastor, en obediencia, ¿no? Y es que no debían salir del hogar. Todos debían luego de comer quedarse juntos en sus hogares, porque en ese momento, pues, entonces pasaría lo que iba a pasar, que era la muerte de los primogénitos. Y a mí me llama la atención porque la advertencia no es dada por Moisés. Y la lección señalaba de forma directa lo que dice Éxodo capítulo 11, versículo 3, y dice que Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran valor en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. O sea que el anuncio no era algo trivial, lo estaba dando alguien que todos ya reconocían su liderazgo, y la manifestación del poder de Dios ya se había visto en las otras plagas. Pero esta tiene algo totalmente diferente porque tiene una instrucción, ¿no? Y una instrucción poderosa, donde si ellos obedecían y seguían estos pasos, pues podrían entonces entender que tendrían liberación de parte de Dios. Dice por acá la lección: los preparativos para la noche de la muerte eran muy específicos. El momento de la 10ª plaga se anunció con antelación para que nadie estuviera desprevenido. El cordero debía ser sin defecto, de 1 año de edad. Todas las familias debían sacrificar sus animales al mismo tiempo, al anochecer del 14º día del mes. La sangre del cordero muerto debía aplicarse en los marcos de las puertas de la casa. La carne debía asarse y comerse por la noche, y debían estar ya vestidos, calzados, mientras dormían, para partir de inmediato. Dice el verso número 11 del capítulo 12. Y la lección comenta: Dios le dijo a Moisés que esa noche marcaría el comienzo del calendario israelita y daría inicio a una importante tradición anual para los israelitas llamada la fiesta de los panes sin levadura. Entonces la instrucción era bastante clara, ¿no? La que encontramos allí en el capítulo 12 de Éxodo, pastor, y ellos debían obedecer. Fíjese, querida familia, lo interesante aquí, y puede surgir una pregunta, ¿no? Porque es fácil para nosotros percibir la historia muchos años después, así que 3.000, 4.000 años después, percibir esa historia. A nuestra época y decir, pero es que fue una orden de Dios, una orden que Dios dio y hay que obedecer. Pero hoy, hablando de la obediencia y ordenanza de Dios, estamos en mucha similitud con el pueblo de Israel y con el pueblo de Egipto. Dios ha dicho en este tiempo: mira, tú tienes que obedecerme porque yo voy a ir a buscarlo, voy a destruir el mundo con fuego, con azufre, voy a hacer de ti una persona diferente, en un reino diferente, en un lugar diferente. Pero el ser humano cree que la obediencia a Dios debe ser superficial, debe ser simplemente a medias, que no es una entrega total, que debamos vivir nuestro propio cristianismo a nuestra manera, nuestro yo, y si estamos bien, y si me siento bien, así Dios me va a dar. Ahora, entra una pregunta allí que podríamos nosotros reflexionar. Entra una pregunta allí que podríamos nosotros reflexionar, y es: ¿qué harías si Dios te da instrucciones específicas? ¿Qué harías tú, querido amigo que me está escuchando, querido que nos está viendo, que está conectado aquí a través de Facebook Live, a través de la cadena radial? ¿Qué harías tú si Dios te da instrucciones específicas? Te dice: mira, tienes que hacer esto. Porque para nosotros es fácil decir: "Ay, bueno, matar un cordero". Pero ¿qué simbolizaba para el pueblo de Egipto matar un cordero? Agarrar un sangre, colocarlo allí. Entonces, cuando Dios da instrucciones, querida familia, queridos amigos, nosotros tenemos que obedecerlas. Y Él ha dejado las instrucciones en la Biblia, en la palabra de Dios, en especial ha dejado los mandamientos, los 10 mandamientos, para que sean el camino que nos conduce a esa salvación, a la guía, para que podamos tener la felicidad en el alma, en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué harían ustedes? A ver, bueno, creo que esto es más personal, ¿no? ¿Qué haría si Dios te diera una instrucción específica? ¿Qué harían nuestros amigos? Comenta aquí en el chat. Antes de ir a esta pausa musical, a ver. Bueno, pastor, la respuesta sería, desde un plano bastante espiritual, obedecer. Ahora, yo creo que podemos llevar la pregunta un poquito más allá, ¿no? Y al decir: ¿qué harías si Dios te da una instrucción que no es tan agradable para ti? Y entonces ahí ampliamos un poquito la cosa, ¿no? Porque tú estás mencionando, o sea, hacer el sacrificio, llenarse de sangre, agarrar los dinteles, los marcos de la puerta y llenarlos de sangre. O sea, el acontecimiento era
bastante engorroso, ¿no? Encerrarse en las casas, no salir. Y lo que nosotros deberíamos hacer, y lo hablamos así, pues bien concienzudos, es obedecer. Ahora, la realidad de lo que hacemos es bastante complicado, ¿no? Y nosotros jugamos a los egipcios y a aquellos quienes perdieron a sus primogénitos por eso, pero hoy nosotros estamos enfrentando el mismo problema porque con cuántas personas nos conseguimos que dicen, no, yo adoro a Dios, pero no tengo que asistir a una iglesia, no debo congregarme. Nosotros leemos la palabra y vemos que hay algunas interpretaciones, ¿no? En cuanto a los métodos de alimentación y la gente dice, no hay que hacer eso, en la forma de vestirse, en cómo tratar a los demás, en nuestra conducta cristiana. Y finalmente el rol de la obediencia sigue siendo significativo, pero a las personas les sigue costando, a nosotros nos sigue costando esto. Bueno, quería corroborar que el que se había ido era el pastor y no era yo, para poder seguir dialogando. Bueno, parece que ha vuelto, ¿no? Yo estaba confirmando, pastor, porque es difícil saber quién es el que se va. Cuando alguno de los dos se desconecta, yo digo, se me fue el internet a mí, se le fue el internet al pastor. Pero bueno, damos gracias a Dios porque volvió el internet rápido y estamos ambos aquí en conexión, ¿no? Sí, estamos aquí familia y es que del lugar donde estamos el internet es un poco lento, pero aquí estamos batallando en nombre del Señor y avanzando. Vamos a ir a una pausa musical, y antes de la pausa musical vamos a leer algunos comentarios. Emma, que está aquí con nosotros y creo que se paralizó allí la imagen, Manuel. Creo que se paralizó la imagen por allí, no sé, ahora sí está aquí con nosotros. Es que el internet está un poco lento. Vamos a leer aquí algunos comentarios antes de ir a la pausa. No escuché tu explicación porque se quedó pegado totalmente el internet y me sacó de aquí, pero volvimos. Ahora comentamos un poquito al regresar. Vamos a comentar allí. Vamos a saludar a algunas personas. A Victoria Santaella nos dice feliz sábado. A Gabriela Villamizar nos dice feliz sábado también. Tenemos allí también a Ana Celi Ortega, dice amén. María Osto, saludos desde el estado Apure, nos dice allí María Osto. ¿Me está escuchando? Sí, pastor. La imagen se quedó totalmente paralizada. No sé si así aparezca en las redes, en el Facebook. Ahora sí creo que volvió. Saludamos también allí al Alfonso Tiapo, feliz sábado, el Señor le bendiga. Y Alfonso, Yuri, también Margarita, feliz sábado. Estamos allí saludando a Chepelo, a Irak, feliz sábado, Dios les siga bendiciendo. Estamos colocando allí sus comentarios, familia, en el Facebook para que ustedes lo puedan ver allí. Gracias por ser parte del Inverso. Feliz sábado para todos, nos dice Sandra Rueda, Daniela Moro también nos dice feliz sábado. Franbeli Escalona también feliz sábado, Yamile Vera feliz sábado, Reiner también dice feliz sábado, que no se escucha bien mi audio, no sé si ya se aclaró. Y William Quevedo también nos dice feliz sábado, y Blexon Vera nos dice también feliz sábado, y Gladys Castellano también nos dice feliz sábado, allí mi prima conectada, Dios me le bendiga. Bueno, familia, vamos a la pausa, Manuel, a la pausa musical. Cuando regresemos de esta pausa musical, usted no puede ir pensando en esta pregunta. ¿Qué significa para ti saber que algunos egipcios se unieron al pueblo de Israel en el plan de salvación? ¿Qué significa Buenísimo. Para ti saber eso? Así que esa respuesta la vamos a tener al regresar y usted puede... Muy querida familia, seguimos aquí en nuestro programa de Inverso. Estamos aquí en la lección número 7. Escuchamos esta hermosa alabanza, el milagro que Dios hace en nosotros. Somos un milagro de Dios. Cada día levantarnos, al ver sus maravillas, al poder respirar, al poder hablar, al poder caminar, son milagros que Dios tiene para nosotros. Bueno, Manuel, volvimos a la lección de Inverso. Y creo que este segundo segmento de esta lección toma un giro, porque entra la acción del ser humano de obedecer, pero entra el simbolismo de Jesús de la sangre, de este cordero que debía colocarse allí en la puerta.
Y eso apunta, para adelantar un poquito, habíamos dejado una pregunta aquí anteriormente, pero eso apunta a Cristo, a su sacrificio hecho en la cruz. Pero la pregunta que habíamos dejado, Emanuel, y estamos aquí en punto de estar con ustedes a través de la emisora, conectada con nosotros, la cadena radial de Por Media Venezuela, la emisora viene 106.1. Recuerden otras emisoras, Emanuel. Omega 97.3. Y Pastor, en torno a esto, queremos mencionar, ¿no? Que quienes nos están escuchando por Omega y por Viene y dicen a qué número podemos escribir, el número de la emisora Omega está activo, de la radio, el 0412-052-5106. 0412-052-5106. Y nos ha llegado un mensaje, Pastor, y lo voy a leer antes de que entremos nuevamente en materia. Y el mensaje nos dice: buenas noches, bendiciones, feliz sábado. Cruz Castillo en sintonía, gozándome en el Señor con su hermoso programa. Bueno, saludamos a Cruz Castillo, Emanuel, no lo entendí muy bien, que se cortó un poquito ya la señal. Sí, Cruz Castillo nos saluda y dice que está gozándose en el programa. Y bueno, que esté en sintonía con esta lección de inmerso. Bueno, volvemos a la lección. Pregunta de salvación. ¿Qué te inspira? ¿Qué significa? ¿Qué te motiva allí? Cuéntanos. Tendría que repetirme la pregunta porque no alcancé a escucharla. Hubo interferencia, ya tú sabes. Mira, hoy tengan un poquito de paciencia, que estamos en lugares remotos. Y le interpreta un poco lento, pero estamos aquí con ustedes. ¿Qué te significa para ti? ¿Qué significa para ti saber que algunos egipcios se unieron al pueblo de Israel en este plan de salvación para cuidar a sus hijos? Ok, Pastor. Pues ahora sí, habiendo escuchado la pregunta, podemos dar una respuesta porque está muy interesante y abarcante, ¿no? Yo creo que a mí, de forma especial, lo que ese mensaje me trae es un ánimo y una esperanza en el sentido del evangelismo. Primero porque vemos que pues los egipcios no eran parte del pueblo de Israel, ¿no? Y se creería que no había una promesa para ellos, que estaban fuera del plan de salvación, según lo estaban entendiendo, lo entendieron en el contexto cultural los judíos, pero vemos que hubo oportunidad de salvación para ellos. Eso nos muestra que la gracia del Señor es grande, Pastor. Nos muestra que la gracia del Señor es abarcante, y eso nos da esperanza a nosotros hoy. Yo cuando me siento aquí y estamos estudiando la palabra, yo digo, bueno, judío no soy. Y saco la cédula y la cédula no dice por ahí israelita, de la tribu de Dan, de la tribu de Aser, no dice nada. Entonces, cuando yo veo que el Señor alcanza por su gracia, su misericordia y su salvación a personas de otras nacionalidades, yo me inspiro porque digo, también hay oportunidad para mí. Y ver que el mensaje es claro y que esas personas pudieron ser restauradas, ¿no? Al aceptar el mensaje, es algo que nos inspira, Pastor. Sí, Manuel, solo logré escuchar una parte final porque se escuchaba entrecortado, pero quiero leer un comentario que hace allí también Victoria Santaella, y hace también Joana Plata acerca de esta pregunta que estamos haciendo. Y ella dice allí, Victoria, esto nos indica que Dios no hace acepciones, es un Dios de amor y misericordia para toda la humanidad, pero respeta el libre albedrío. Y también Joana Galindo dice allí que la gracia de Dios nos alcanza. Creo que eso significa para nosotros hoy saber que muchos egipcios se unieron al pueblo de Israel. Algunos egipcios unieron y cumplieron las ordenanzas de Dios, porque el plan de salvación está para todos. Está dado para todos, judíos, griegos, venezolanos, colombianos, para todos. Pero depende de nosotros la recepción de ese mensaje, depende de nosotros la aceptación de ese mensaje, y depende en quién colocamos la fe. Y es allí donde Dios nos invita, a través de este acto pascual que Él establece con los hebreos, mirar al Cordero. Porque esto no solo estaba en el momento allí, Emanuel, eso estaba prefigurando muchos años después del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, mira lo que dice la lección, y quiero leerlo textual para nuestros amigos que nos están escuchando. Dice, todo esto sucedió para destacar la extraordinaria promesa de Dios respecto al sacrificio futuro de su Hijo primogénito para salvar a toda la humanidad. O sea, matar al Cordero no era simplemente porque un gusto que Dios le dio, no, maten al animalito, manchen la sangre allí, no.
tenía una misión, tenía una idea de Dios de colocar en la mente del universo el sacrificio de su hijo, en su entrega de amor por la humanidad. Y sigue diciendo allí, dice que allí esto era la idea de Dios colocar el sacrificio de su primogénito para salvar a toda la humanidad y para llevarla también a la tierra prometida celestial. O sea, era el plan de Dios que así como el pueblo de Israel iba a salir de esta esclavitud, prefiguraban también de que el Israel moderno, el Israel espiritual, también pudiera salir de esta esclavitud hacia la tierra que Él tiene preparada para nosotros. Dice el Evangelio de Juan, fíjese cómo esto estaba allí tan sintonizado en la época de Israel y en la época de los evangelios, en la vida de Jesús, que el Evangelio de Juan coloca la Pascua similar a como la colocó allí el pueblo de Israel. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. Así que cuando Cristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió como el Cordero Pascual. Fíjense, así como aquel Cordero. Y también Marcos relata que Jesús murió en la hora novena, los que sitúa su muerte justo en el momento en que los sacerdotes sacrificarían sus corderos mientras el pueblo se preparaba para la celebración pascual, donde Jesús era nuestro cordero. Fíjense que la mente del hebreo de esa época se estaba instituyendo el sacrificio de Jesús. Pero como el Evangelio fue dado para todos, pero no todos lo aceptan, cuando Jesús murió, no todos estaban pendientes del sacrificio de Jesús. Otros estaban realizando el acto de la muerte del Cordero y no se habían dado cuenta que era allí Jesús prefigurado en la 10ª plaga como la institución pascual para dar su vida por la raza humana. Y eso es demasiado interesante, Manuel. Pastor, y seguimos porque yo quiero aquí hacer autopublicidad, ¿no? A los que nos están escuchando por la emisora y aquellos que están conectados con nosotros por Facebook, para que puedan participar, se puedan unir al canal de WhatsApp. Ahora lo vamos a compartir en un mensaje, pero también para que puedan interactuar. Mira, el video que publicamos hoy tiene varios datos de esto que quizás alguien que no ha estudiado la lección, como que no entiende el reel, no entiende el TikTok, pero cuando usted ve el video y ha estudiado la lección, entonces entra en sintonía. Cuando usted lee la publicación, el carrusel y todo esto, entiende el dinamismo. Mira, Pastor, tú has mencionado algunas cosas, pero en el video mencionábamos algo que la lección lo relata también, ¿no? Y es en referencia a la planta de hisopo y cómo aparece en el relato, primero en el de este acontecimiento del Éxodo, ¿no? Cómo es utilizado para pintar allí los marcos de las puertas, pero luego también cuando se utiliza para darle vino agrio a Jesús mientras estaba en la cruz. Nuevamente vemos esta unión, ¿no? de los relatos, y dice que Jesús sufrió lo mismo que el pueblo de Egipto, la ira de Dios contra los que rechazan su oferta de salvación. Y antes de que agregues otro poquito, Pastor, sabes que me llamaba la atención que la lección también hacía la siguiente pregunta, y es, ¿por qué tenían que morir? ¿No? Y dice, aunque fue devastadora la muerte de los primogénitos de todas estas personas, nos dice, sus muertes presagiaban lo que Dios mismo soportaría. Dios había proporcionado a Abraham un sacrificio en lugar de su hijo Isaac. Y para todos los egipcios, el Señor había proporcionado un método y un cordero que iba a morir para que todos ellos pudieran salvar a sus hijos. Ellos no aceptaron eso y conocemos lo que sigue en la historia, pero dice, y en la noche de la 10ª plaga, Dios instruyó al pueblo para que ofreciera un sacrificio al fin de salvar la vida de sus hijos. Y finalmente, el que iba a morir era el primogénito de Dios para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad de salvación. Esta lección realmente es motivadora y pues nos llama a aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Y a inspirarnos por lo que nuestro Salvador ha hecho por cada uno de nosotros. Sí es, Emma, sí es, creo que hoy nosotros debemos tomar conciencia de qué papel juega el plan de salvación en nuestra vida, o qué papel juega el sacrificio de Cristo, el Cordero Pascual en nosotros. Y hoy hablaba con una persona, mientras estamos por allí haciendo alguna visita, y esa persona me decía, mira, es que cuando yo conocí a Jesús, que es de otra creencia, de otra denominación, pero esta persona me decía que cuando conoció a Jesús, se encontró con él, cambió la perspectiva de ver la fe, cambió la perspectiva de ver hasta la religión, cambió la perspectiva de ver la familia, cambió la perspectiva de ver su salvación. Y ella decía, que estoy entregada a Dios porque fue algo que hizo en mi vida. Y yo creo que esa es la esencia de lo que ha ocurrido aquí en este escenario del pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Yo creo que nosotros tenemos que ver allí lo que ocurrió. Jesús no quería la muerte de los primogénitos, Jesús no quería que pasaran por eso les dio la oportunidad, les dio la oportunidad. Pero como estamos hoy en un mundo donde está dividido entre lo bueno y lo malo, todos tenemos la oportunidad de salvación. Y a veces pensamos que la salvación
va a haber tiempo, va a haber un momento en que yo pueda decidir y ese momento que yo pueda decidir, entonces ya va aferrado a una vida que ya no puedo darle nada a Dios, de pronto una vida ya de enfermedad, pero no, el tiempo de la decisión es hoy, porque es incierto. Fíjense que yo me pongo a veces a pensar en los primogénitos que murieron, en aquellos muchachos, jóvenes, niños, adultos, padres que murieron. ¿Qué iban ellos a pensar en ese suceso? Sin embargo, ocurrió, previsto, imprevisto. Ahora, la pregunta es, ¿estaban o no estaban preparados? Eso no lo conocemos. Viéndole el escenario, vemos que no estaban preparados. Entonces, ¿cómo nos puede a nosotros sorprender también a veces la muerte en nuestra vida? Y entonces, si nos sorprende la muerte, ¿cómo está nuestra percepción de salvación? ¿Estamos preparados? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos del lado de la verdad? ¿Estamos del lado de Dios? Yo creo que eso es para reflexionar. Y en este escenario se ven dos cosas también. Que la consecuencia final de la vida del ser humano es la muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Pero la consecuencia de la liberación de esa esclavitud, de esa muerte, está en el Cordero Pascual, en Cristo Jesús. Y es allí donde tú y yo, querido amigo, que me está viendo, debemos observar y debemos mirar. Entonces, Manuel, estamos llegando a la recta final de nuestra lección. Yo creo que ha sido una lección fascinante, ¿no? Poder ver cómo Dios llama a las personas, pero también es una lección de tristeza. Me causó mucha tristeza al saber que la gente no obedeció. Y viendo 9 plagas, mire, esto no se me salía a la cabeza estos días que estudiaba la lección, la gente había visto 9 plagas, 9 manifestaciones de Dios, 9 hechos poderosos que no eran por obra humana. Y en el último escenario no creyeron, prefirieron creerle al mundo, a su creencia, a su Dios, creer al Dios que había hecho estos 9 acontecimientos. Yo creo que eso es para reflexionar a todos los que nos escuchan. Porque hoy vemos muchos escenarios, hoy vemos tantas cosas en el mundo y la gente estamos viviendo igual. No creemos en Dios, vivimos nuestra vida a la manera, vivimos nuestra propia manera de pensar. ¿Y dónde están todos los acontecimientos que hemos visto ya que Jesús nos ha mostrado que Él viene a buscarnos y que Él quiere salvar? Y Pastor, a mí algo que me gusta bastante de la lección de Inverso es la conexión que hace con el Éxodo, ¿no? Y nos lleva a los evangelios. Y esta unión del relato está sumamente interesante, pero a mí me gustaba en la parte del miércoles, finalizando, tengo allí algo subrayado, y la frase la mencioné en el video, nuevamente autopublicidad, pero me gusta porque dice que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él bebió el vino de la ira de Dios para que nosotros no tuviésemos que beberlo. Vino a mostrarnos a qué conduce la rebelión contra Dios. Ahora, es llamativo por todo lo que hemos mencionado de la similitud del relato, esta parte, porque dice los judíos, el mismo pueblo que Dios había salvado de la esclavitud de egipcia, lo despreciaron tanto que lo llevaron a una muerte cruel. ¿Sí? Y ahora viene la frase que está subrayada. Dice, aquí Dios utilizó el momento más bajo de la humanidad como una oportunidad para mostrar su amor incomparable. ¿Sí? Esto es increíble, pastor, cómo Dios utilizó el momento más bajo de la humanidad, cuando le despreciamos, cuando la humanidad lo despreció tanto que lo envió a una muerte cruel, lo vio como una oportunidad para mostrarnos su amor tan incomparable y que hoy nosotros entonces podamos experimentar la posibilidad de la salvación, la conversión y el crecimiento en Cristo. Así es, Emma, así es. Bueno, vamos aquí en la recta final. Estamos llegando al final, querida familia. Nos quedan 8 minutos de Inverso y quiero leer algunas apreciaciones que ustedes han colocado allí en el chat. En el chat de Facebook han colocado algunas apreciaciones. Y, por ejemplo, aquí Luis Alejandro Ereu dice, esto significa que Dios tiene siervos en todos los lugares. Dice allí, al escuchar un buen mensaje de parte de Dios. ¿Verdad? Dios siempre en todos los lugares aparece allí, hablando a los corazones, como habló a través de Moisés en el pueblo de Egipto. Y también hay una apreciación aquí de Nelson Enrique Mejías Ovalles. Él dice allí, qué bueno es Dios, nos muestra su plan de salvación y utiliza instrumentos como ustedes que dedican tiempo y aún sus propias vidas para seguir sus enseñanzas, ya que muchos aceptan el llamado, pero no quieren soltar su costumbre pagana. Y por eso viven una vida de quejas, incluso muchas veces introducen esas quejas dentro del pueblo y en vez de hacer más llevadero ese caminar, pero Dios llama a todos. Así que bueno, estas son las apreciaciones que hemos tenido de ustedes, queridos amigos, porque Dios da el plan de salvación para todos. Da el plan de salvación para todos. Pero depende de nosotros aceptar ese plan de salvación. Y creo que la lección de Inverso nos dejó eso esta semana.
El Cordero murió en la cruz, pero ese sacrificio queda en vano si tú y yo no abrimos el corazón a Jesús. La orden fue dada en el pueblo de Israel: maten al Cordero y coloquen la sangre allí en los dinteles de la puerta. Esa orden quedó en vano para los que no lo hicieron, pero fue una orden de salvación para que aquel que obedeció. Y hoy yo creo que nosotros debemos abrir el corazón a Jesús para que esa orden, ese plan que Él hizo en la cruz, esa muerte que Dios hizo en favor de nosotros, entonces nosotros podemos acceder a esa liberación espiritual y a esa vida eterna. Apreciaciones finales, Emanuel, ¿qué te quedó de la lección de esta semana? Apreciaciones finales, palabras finales, pastor. Yo quiero comentar que yo siento que esta lección nos ha hecho esa invitación, sí, a aceptar a nuestro Cordero Pascual, a Cristo Jesús, a que al aceptar a Cristo, cada uno de nosotros, entonces con la sangre de Cristo cubra los dinteles, el marco de nuestros hogares, sí, y que nuestras familias y todo sea para la gloria de Dios. Entonces podremos hacer personal la promesa del Salmo, ¿no? Y estar convencidos de que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con eso nosotros podemos seguir adelante en nuestro caminar cristiano. No, a mí me quedó sonando mucho esta semana el sacrificio de Jesús hecho en favor de nosotros. Reflexionar acerca de que si lo estoy aceptando, y no solo aceptando, si lo estoy viviendo y si estoy obedeciendo. Porque no basta creer, no basta creer que Dios existe, no basta creer que Él está al control de todo. Hay que atesorarlo en el corazón, hay que tomar ese sacrificio propio para nuestra vida. Ocurre un cambio y ese cambio es la liberación del pecado, la romper las cadenas, las ataduras que nos amarran a este mundo y nos llena de esa esperanza, de esa vida eterna, de ese anhelo, de esa tierra prometida. Así que, queridos amigos, ¿cuál fue tu aprendizaje en la lección de Inverso de esta semana, en los cortos minutos, 3, 4 minutos? Ahí tenemos dos, pastor, ahí tenemos dos buenos comentarios para leer. Voy a colocarlo aquí, voy a leerlo. Gracias por esclarecer algunos puntos de la lección, porque debemos ser unánimes en lo que creemos. Coloca a nuestra hermana Yuri también allí. Y colocan ahí Salcedo, un Dios de hechos imposibles. Esta frase me dio hechos imposibles. Nos hizo parte del milagro de la salvación a través de su muerte. Que es lo que esa frase, ahí Salcedo cierra la lección de Inverso de esta semana. Un Dios de hechos imposibles que nos hizo parte de un milagro de salvación a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, estamos felices y contentos, ¿no? De que semana a semana nuestros amigos se tomen el tiempo de compartir con nosotros, pastor. Se tomen el tiempo de ser parte de esta comunidad, de estudian su lección, comparten las imágenes, son parte del canal. Agradecemos a cada uno de ustedes por motivarnos a seguir apartando también nosotros el tiempo, ¿no? Y haciendo los sacrificios para poder conectarnos juntos y compartir el mensaje. De verdad es gratificante ver que la palabra del Señor pues sigue moviendo corazones en Facebook, en Instagram, en las emisoras, en Omega, en Viena y en las demás emisoras que están con nosotros por el circuito de Job Radio Venezuela. Bueno, querida familia Inverso, ha sido un placer enorme estar esta noche con ustedes. Esperamos que siga todo el contenido de Inverso, como comentaba allí Manuel, y se conecta el próximo viernes. Gracias por hacer sus aportes. Hay dos aportes, un aporte que me quedó allí, Manuel, que acabaron de comentarlo. Dice: el sacrificio de Cristo me debe motivar a una vida de consagración, dice Joana Angarita. Y allí mi Carlos nos saluda. Bueno, gracias, porque cada mensaje que usted hace allí nos motiva a seguir preparando el contenido para ustedes y a seguir siendo parte de este programa del Verso, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Nos despedimos, ha sido un placer enorme. Hasta el próximo viernes, querida familia. Feliz noche. Inverso, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Feliz noche para todos.